¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el ingeniero Felipe Bennett de la Subdirección de Riesgos Estructurales. Vamos a continuar con la práctica. Vamos a presentar ahorita un video de lo que es el movimiento de las afectaciones que propicia el suelo a los edificios. Esta es una mesa vibradora. Bueno, es una pequeña mesa vibradora donde se colocan 3 modelos con diferentes propiedades dinámicas. Ahorita van a poder apreciar los diferentes tipos de movimiento. En este caso lo que se está haciendo es variar la frecuencia y con base en eso se van a excitar uno por uno cada uno de los diferentes modelitos que están ahí. Bueno, está bien. En este video, bueno, ahorita en este momento lo que se está aplicando es una frecuencia de 4 Hz. Como pueden ver, es bueno, los que saben un poco de electrónica, 4 Hz es un poco baja. Pero en este caso se está haciendo lo que es el fenómeno de resonancia. Y esta frecuencia en teoría corresponde con la frecuencia oscilar de este modelo que está del lado derecho. A continuación la mesa se va a sintonizar en otra frecuencia para que la excitación sea solamente en el oscilador que está en medio. En este caso ya la frecuencia tiene que haber aumentado. ¿Sirve? Pero no llega. Y ahorita lo que estamos haciendo es tratar de excitar, bueno, la mesa lo que trata de excitar aplicando una frecuencia un poco más alta, el modelito del lado izquierdo. Como pueden ver ya la respuesta de los otros dos es casi nula, y de esta forma se ejemplifica cómo el movimiento en la base puede afectar de manera simple modelos estructurales. Esta es una manera simple de conocer cómo el movimiento en la base, en este caso puede ser un terremoto, puede influir en la respuesta de una estructura. A continuación vamos a ver lo que es una mesa vibradora, ya un poco en escala real, perdón. Creo que este es un laboratorio en Japón. No estoy seguro si es el E-Defense, pero bueno, es en Japón. Aquí básicamente, como ven, el fallo se generó lo que es en las columnas de abajo, el famoso, bueno, sí es una falla por piso débil, que es con la cual uno no quiere, bueno, uno quiere evitar, ¿no? Vamos a ver ahorita lo que es el daño, lo que es el nivel 5. No, ¿me puede regresar hasta el inicio? Creo que estamos avanzados. La 1, esa es la 1. Entonces, adelante.
Bueno, lo que estamos viendo ahorita son daños o afectaciones que tuvieron ciertas estructuras durante el sismo del 2017 en la Ciudad de México. Podemos ver daños en las columnas y daños también en estas secciones o en elementos de mampostería, que son efectos donde se generó o se concentró las fuerzas sísmicas. Es la famosa columna, bueno, aquí es un tipo de efecto de columna corta en un pedazo de muro. Ya lo habían explicado mis compañeros. Igual aquí una articulación que se generó en este muro. Siguiente. Lo que vamos ahorita a ver es una lámina de cómo se genera lo que es la evaluación de la vulnerabilidad de los edificios. Básicamente lo que nosotros hacemos con los edificios es ver en un mapa de escenario que le llamamos peligro, que bueno, en el DF pues es el mapa de zonificación sísmica, y lo que vemos aquí pues son los coeficientes sísmicos que podemos tener. Lo que también hacemos nosotros es ubicar nuestras estructuras en estos puntos, en un sitio de estudio. En este caso puedo decir que sea la cuenca de la Ciudad de México. Y lo que hacemos es colocar estos edificios en estos mapas. Con base en esto y las características de las edificaciones, dependiendo del número de niveles y posiblemente del tipo y el año de la construcción, del tipo de construcción yo me refiero si es a muros de mampostería, columnas de concreto, marcos de acero, marcos de concreto, podemos determinar de una manera rápida si el edificio presenta o no daño, con base en los mapas de peligro sísmico que tenemos aquí, que básicamente estos mapas son los mapas de intensidades sísmicas o mapas de diseño que vienen en los manuales de construcción. Con esto se puede hacer un análisis rápido para determinar lo que es una vulnerabilidad en edificios. Esto no es totalmente, ¿cómo se llama?, exacto, simplemente se hace para tener una idea de la vulnerabilidad que puede existir en una región, dependiendo de las características, del sitio, de cómo se comporta el suelo, la influencia de los sismos que tienen en esa zona, y las características de las estructuras, ¿no? Lo que nosotros ponemos es el peligro en una parte y la vulnerabilidad de los edificios dependiendo de sus características, ya sea del tipo de edificación, o sea, si son de concreto, de mampostería, si están bien construidas, todo ese tipo de cosas. Y el año es muy importante porque, como uno sabe, o si ya se los han explicado, pues anteriormente pues sí existían muchas carencias en lo que eran los sistemas constructivos, desde la implementación del análisis, que se tenían muchas carencias, no se conocía muy bien el comportamiento de las estructuras y la calidad de la construcción. Por desgracia, los avances en la ingeniería estructural, los mayores, se han dado por grandes catástrofes, por la necesidad de resolver esos problemas en zonas de intensidad sísmica fuertes. O sea, ya hablamos California, Japón, Nueva Zelanda, México. Se empezaron a hacer grandes avances hace más de 50, 70 años por la necesidad de solventar esos problemas, ¿no? Esta es una representación muy básica de poder hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica en una región. Les comento, esta nada más es un estudio estadístico conforme a datos que se tienen, y para poder tener una idea de la problemática que debemos de resolver, ¿no? O sea, saber en dónde estamos parados realmente. Siguiente. ¿Las evaluaciones de PC son suficientes? ¿Lo puede hacer cualquier ciudadano? ¿O quién lo debe hacer? Bueno, las evaluaciones de PC en escenarios de emergencia sí son necesarias, porque la cantidad de expertos resulta insuficiente. Entonces sí es importante capacitar a personal técnico con conceptos básicos de estructuras para poder determinar si hay una estructura que presente un colapso inminente, para poder hacer una evaluación rápida y en este caso hasta posiblemente una evacuación de las personas que están ocupando el inmueble. Acuérdense que hay réplicas
Entonces, después de los sismos, hay edificios que quedan muy dañados del primer sismo, pero posteriormente vienen réplicas, que en varios casos ha sucedido que en la réplica los edificios colapsan. Hay un ejemplo en la Ciudad de México que no hubo réplica, pero sí hubo un edificio que tuvo daño, la gente se metió y como a las 2 horas colapsó solo por la pura carga gravitacional, ya el edificio estaba muy dañado. Entonces es importante también hacer ese tipo de evaluaciones. Como pueden ver, pues ese es el edificio que comentaba, digo, existe el video, creo que está abajo de un dormimundo, es muy famoso, el Atlas, perdón, es muy famoso ese edificio, el video. Siguiente, en ese se cayó si no había réplica. ¿Cómo mitigar integralmente el riesgo? Bueno, uno es identificar las zonas de riesgo, análisis detallado de edificaciones vulnerables. Estos análisis, les comento, no los hace personal de PESA, lo tiene que hacer un ingeniero en estructuras. El esquema del refuerzo, si es que ya presenta una vulnerabilidad, entonces hay que reforzar las estructuras. El reglamento de construcción, cómo intervienen en esta parte. A veces los reglamentos no son muy competentes. En México existe un gran, bueno, a mi punto de vista es un problema que los reglamentos de construcción existan en teoría como 2.500 y tantos, porque cada municipio tiene un reglamento. Y cada reglamento se rige bajo las costumbres, o muchos se rigen bajo las costumbres de cada municipio. Hay algunos que no han sido actualizados, y son pocos los que realmente se han estado actualizando conforme a lo que es el estado del arte que se llama, o la vanguardia en ingeniería estructural. El único caso que conozco que puedo mencionar a priori, pues es el del reglamento del Distrito Federal, que ese sí está, se puede decir que sí está actualizado con base a los nuevos lineamientos internacionales, con base a estudios experimentales. Y bueno, no todos los reglamentos municipales están mal, porque digo, no tienen la capacidad para hacer un reglamento, pero los reglamentos se pueden copiar. Entonces muchos lo que hacen es tener un cuerpo principal de reglamento de construcción, y lo que hacen es hacer referencia a notas técnicas o normas técnicas que complementan este reglamento. Entonces, por lo regular, es que adaptan la mayoría de los reglamentos de construcción las normas técnicas complementarias del Distrito Federal. Estoy casi seguro que del 2/3 del país, del norte hacia abajo, es lo que hacen. Los estados del norte, por lo regular, no comulgan mucho con las ideas del DF, entonces lo que hacen es copiarlos de que es el Ciudad de México. No, el reglamento se llama del DF, así lo van a encontrar, pero es de Ciudad de México, pero todavía se llama DF. Lo que no van a encontrar en los estados del norte es hacer referencia a las normas técnicas del DF o de la Ciudad de México. Lo que van a encontrar es que van a hacer referencia a normas de Estados Unidos, la gran mayoría, que no están mal. La única cuestión aquí es que estos reglamentos no es malo copiarlos. O sea, en cuanto al diseño de estructuras, me hablo de componentes de acero, concreto, mampostería. Lo que sí está un poco mal es copiar lo que es el peligro sísmico y el peligro por viento, porque cada localidad tiene tiene diferentes tipos de suelo y es afectada de diferente forma por sismos o por viento. Entonces se tienen que hacer estudios específicos en el sitio para poder determinar el peligro sísmico o el peligro por viento. Una manera muy fácil también de adaptar este tipo de peligros es usar el manual de CFE. El manual de CFE sí he estado estudiando lo que es toda la República, y desde Mexicali hasta lo que es la península de Yucatán. Se tienen mapas de aceleraciones, se tienen mapas de peligro sísmico, se tienen mapas de intensidades, de velocidades de viento, y esos pueden ser adaptados. Bueno, aquí, ya un poco entrando en materia de lo que nosotros hacemos en CENAPRED. Siguiente. Como pueden ver, aquí esto es nuestro laboratorio de estructuras, que fue, construido hace más de 30 años, cedido por la Cooperativa Internacional Japonesa, JICA. Aquí lo que podemos ver es un estudio experimental de una vivienda de 2 niveles, casi a escala real, se puede decir, elaborada por lo que anteriormente eran investigadores del CENAPRED. Ya ahorita
muchos de ellos ya no están con nosotros, están en universidades, unos están en la UNAM, otros en otras escuelas, y aquí lo que se hace, pues es, por medio del laboratorio, como les digo, es hacer el estudio del comportamiento de sistemas estructurales. En esta parte lo que están estudiando es el comportamiento de vivienda de 2 niveles. Aquí pueden ver en esta zona cómo se le aplican las fuerzas laterales a la estructura. Nuestro laboratorio no puede hacer pruebas dinámicas reales, como una mesa vibradora. Podemos hacer pruebas pseudodinámicas y pruebas estáticas. En este caso, la configuración de la prueba, por el tipo de carga que se le está aplicando, es una carga pseudoestática. Se está aplicando carga en estos gatos al nivel de piso. Se amarraron estos gatos a lo que es el diafragma que se genera por la losa, y es ahí donde se transmiten las fuerzas. Aquí vemos a un grupo de investigadores, lo que pareciera aquí es nuestro ingeniero, el doctor Sergio Alcocer, que estuvo aquí con nosotros por más de 15 años, y ahorita él es, ¿cómo se llama?, investigador del Instituto de Ingeniería. Por aquí está Leonardo Flores, creo que les dio una plática por la mañana, y el resto de las personas pues ya no los conozco. Siguiente. Como pueden ver, pues es la misma configuración, la misma vivienda, nada más que ahorita se le está aplicando se le está aplicando un reforzamiento. En planta baja, si se pueden apreciar la figura, pueden ver que ya tiene la malla aplicada, la malla de electrosoldada al parecer. Entonces lo que se le está haciendo simplemente es reforzar con malla electrosoldada y una capa de mortero, cemento, arena, puede ser proporción 3:1. Y eso es con lo que se está haciendo el reforzamiento. Esto es un reforzamiento muy básico, barato, y que al parecer, bueno, según yo lo he visto cómo se aplica aquí en el laboratorio, y conociendo a la gente en obra, lo puede aplicar cualquier persona. Es una tarea muy sencilla y es muy barato. Yo creo que es de las técnicas más baratas para reforzar estructuras de muros. Digo, hay otras técnicas para estructuras de otro tipo, ¿no? De acero o de concreto, marcos, que ya pues sí necesitas un poco más de conocimientos técnicos y recursos económicos. Siguiente. Aquí, como podemos ver, es el comportamiento que tuvo esta estructura al no ser reforzada originalmente, como en la primera imagen. Como pueden ver que nomás tuvo una capacidad cortante, o sea, la carga que aplicaron los gatos fue de 40 toneladas. Una vez que nada más fue reforzado la planta de abajo, pueden ver que la capacidad de la estructura subió casi al doble. ¿Sí? Bueno, no al doble, un 50% más. Pero aún así tuvo un mejor comportamiento. Tanto tuvo mejores comportamiento en cuanto al desplazamiento. Como pueden ver, bueno, el resultado fue muy bueno. La estructura, es más, ya dañada, fue reforzada y se comportó mejor. Como les comentaba, esta técnica es muy sencilla de aplicar, económica, y no necesitas materiales, hacer una gran inversión en materiales como madera para hacer simplemente esta técnica es colocar la malla y aventar mortero. Después, sí, claro, hacer un aplanado, ¿no? Para que no quede rugoso. Pero bueno, es algo muy sencillo. Actualmente ahorita en el Senapred se están probando estas técnicas de reparación en proyectos de resiliencia que los está coordinando el investigador que les había comentado anteriormente, el doctor Sergio Alcocer. Se pueden acercar a la página del instituto e investigar bueno, creo que tienen una liga y están promocionando mucho el tema de reforzamiento. Bueno, les voy a platicar ahorita de los comentarios finales de la atención de la emergencia. Lo que durante una emergencia lo que hay que hacer es tener bien sistematizado todo el proceso de la atención, tener los protocolos bien definidos. Nunca falta que llegue un presidente municipal o un gobernador y nos mueve todo nuestro, programa, que tenemos que ver las necesidades de los afectados. Ver las necesidades, necesitamos nosotros, cuando se declara una emergencia, contar con con la información necesaria de las afectaciones, tener el personal capacitado, los profesionales que van a atender la emergencia,
evaluar la seguridad y también determinar el tipo de más que nada de daño, para poder determinar si una estructura debe ser demolida o puede ser reforzada, ¿no? Actividades de prevención. Bueno, esto ya es antes o posterior al desastre. Es necesidad de contar con profesionales capacitados. Esto es una tarea que realizan las universidades. Tener reglamentos actualizados. Bueno, les comento lo de la Ciudad de México, el del DF, fue actualizado en el 2017 como un reglamento de emergencia. Posterior al sismo de septiembre del 2019, del 2017, perdón, se publicó en diciembre de ese mismo año. El reglamento tenía ciertas carencias en cuanto a edición y, bueno, para no hacerla muy larga, el Instituto de Ingeniería y el Gobierno de la Ciudad de México se han dado la tarea de actualizar nuevamente este reglamento. Se le van a hacer pequeños cambios. Este reglamento de la Ciudad de México, puedo decir un avance muy notable, es que ya cuenta con un sistema de peligro sísmico por internet. Entonces uno ya se puede meter a internet, poner la localización de su vivienda y ya le van a dar las intensidades sísmicas probables que puede tener en esa zona. Con base en eso se hacen los diseños. Entonces nosotros ya tenemos, bueno, la Ciudad de México ya tiene un sistema así pues, un sistema nuevo y avanzado sobre lo que es el peligro sísmico. También existen las herramientas que la autoridad obliga a revisar el refuerzo de las estructuras potencialmente vulnerables, aunque no haya mostrado daño evidente. El siguiente. Como bueno, lo que les comentaba, que existe una necesidad de usar los reglamentos. Cuando uno usa el reglamento de manera adecuada, lo que hace es reducir la vulnerabilidad automáticamente. Si uno sigue al pie de la letra un reglamento bien elaborado, lo que haces es tú reducir la vulnerabilidad de tu estructura. Lo podemos ver aunque el sismo del 2017, podemos ver que sí hubo muchas estructuras dañadas, pero lo que pasó ahí es que eran estructuras que ya eran antiguas, la gran mayoría. Solamente fueron 2 casos, por desgracia, de estructuras que fueron muy sonadas, que tuvieron daño. Una en la colonia Portales, creo que en la calle de Japón, que fue una estructura que tenía como 5 años o 4 de haber construido y colapsó. Y por desgracia, pues el caso del Repsamen. Pero por lo regular, yo estuve revisando, bueno, con mis compañeros, la tendencia fue que estructuras construidas antes de los 80, que simplemente lo que tuvieron fue una adecuación arquitectónica, pintura, todo eso, sufrieron daños. Hay algunas estructuras que sí, después del 85, fueron reforzadas y aún así presentaron algunos tipos de daños. Hay un ejemplo muy claro, es una estructura que estaba en el Metro San Antonio, que pertenecía al ISSSTE, que fue reforzada y curiosamente presentó daño, colapsó un piso. Pero en términos generales, el reglamento del 2004, cuando fue bien aplicado, no presentó estructuras, presentaron daños ligeros. Entonces el cumplimiento del reglamento y el uso fue adecuado. Siguiente. Bueno, por mi parte sería todo.